En punto, es jueves y aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, saludándote a ti, al auditorio. Aunque no es mi tema del día de hoy, Pascal, muy interesantes las entrevistas que has venido haciendo a lo largo de la emisión en relación con los grupos armados. Y porque en cada uno de los entrevistados que has venido tratando, está la complicación, el carácter poliédrico del problema. Entrevistaste al obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, al gobernador de Guerrero, al propio subsecretario de Peralta. Gobernación, a auténticos, ¿cómo se llaman? Autodefensas. Miembros, jefes Sí. de grupos de autodefensa. Qué complicada Muy situación, ¿eh? complicado, sí, sí, Y sí. decías una cosa muy interesante en relación a que, bueno, naturalmente estás por el apego al Estado de Derecho, pero ¿cómo? No, Es que esa es la cosa, ¿no? es, O sea, en teoría, sí, pues, sí, sí, suena creo, bonito, suena como música. y creo que suena como debe ser, pero lograr esto en este país ha sido tremendamente complicado, Y ¿no? la parte social, Pascal, lo que te decía el obispo, Ujú. Rangel se pide, ¿verdad? Sí. Monseñor Rangel. Bueno, la gente, en tanto que ya no el mercado de la amapola se ha venido para abajo, no tiene de qué comer. Ujú. Entonces, suena fácil decirles delincuentes, porque él mismo señala, yo distingo entre campesinos Ujú. y en sí lo que son ya traficantes Y y mucha gente comerciantes. obligada. Hace unos días rescataron en la Sierra Tarahumara a un grupo de personas que estaban secuestrados en cuevas y los obligaban a sembrar Hijo, la amapola y la marihuana, ¿no? Es no, no, decir, muchas muy, veces la gente ni siquiera es una opción para ellos, los obligan a punta de pistola así a es, que hagan estas labores, ¿no? muy, muy, muy complicado. Sí. Pero en todo caso me voy a referir a otra entrevista que hiciste, pero me parece que fue el martes, después de que estuve yo por aquí contigo, que fue la relativa a Alfonso Ramírez Cuellar, Ujú. diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Gasto. Porque lo comentabas con Oscar de la C, yo creo que el otro tema que va a dominar la agenda de aquí hasta el 8 de septiembre es el relativo a la integración del presupuesto 2020. Y verdaderamente creo que aunque no, cuando no es tan sexy el tema del origen de los ingresos del Estado, es un asunto central en lo que pueda o no ocurrir el año entrante, Pascal. Y en ese sentido creo que sí habría que prestarle atención y quizá incluso cobrar conciencia de que el país ya no es como era. ¿En qué sentido, Pascal? Tú ya lo destacabas. Por un lado está el problema de la recaudación principalmente del impuesto del valor agregado, pero sobre todo está la volatilidad de los ingresos derivados del petróleo. Ujú. Y en ese sentido se ve que están tratando de hacer malabares para cumplir con las metas fiscales que se ha propuesto el gobierno, cumplir con los programas sociales que se ha propuesto el gobierno sin incurrir en déficit fiscal. Y en ese sentido, bueno, te comentaba a ti, Ramírez Cuellar, cómo incluso hay la idea de echar mano del fondo de estabilidad. Él creo que te hablaba de 120,000 millones de pesos, pero en el fondo creo que a pesar de que vemos el desastre en que el anterior gobierno dejó la industria petrolera nacional, no nos acaba de caer el 20 de que ya no podemos seguir viviendo de aquello que no existe en el fondo. Y en ese sentido, a lo que te dijo a ti diputado, se agregó lo que más tarde dijo el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, de cómo antes, esto es hasta hace 10 años, el 8% del Producto Interno Bruto venía justamente de las petrodivisas o de los ingresos del petróleo y cómo ahora ese 8% que suponía alrededor de 1 billón de pesos se redujo a 4%, de los cuales ese 4 se descompone en 2% que se queda
el propio Petróleos Mexicanos en el ánimo de tratar de rescatar esa industria y solo el 2% se reparte en los 3 distintos niveles de gobierno, el federal, el estatal y desde luego el municipal. Y en ese sentido, Pascal, creo que sí no es menester replantearse la reestructura de la hacienda pública, porque de otro modo esto no va a salir. Suena bien, en efecto, la idea de no establecer nuevos impuestos, suena bien la idea de no incurrir en déficit, pero entonces, es decir, como tú ya lo decías, el año que viene va a ser de apreturas considerables, y en esto sí creo que habría que revisar el sistema financiero nacional, porque en el fondo, y lo dice el propio secretario Herrera, pareciera ser que la carga de la recaudación o de la generación de ingresos solo es un problema del gobierno federal. Y realmente, y aún a mí me llama mucho la atención, no hemos visto gobernadores ni alcaldes interesados no solo en gastar, sino en cobrar. Es decir, son buenos para pedir recursos, Sí. y son malos para recaudarlos. A lo mejor son buenos, pero no recaudan. No, ahí está, por ejemplo, tenemos una recaudación bajísima de predial en Así este es, país, ¿no? así es. Y en ese sentido, la idea que está proponiendo Arturo Herrera de verdaderamente repartir la tarea de la recaudación es muy interesante. Es decir, que los municipios tomen el predial, como tú bien dices. Esa es la fuente de ingresos de las alcaldías. Casi ningún alcalde se preocupa por cobrar el predial, como los gobernadores tendrían que meterse de manera mucho más eficiente a recaudar el impuesto de nómina, dejando al gobierno federal, el tercer nivel, la recaudación sea sobre la base del impuesto sobre la renta o bien del impuesto al valor agregado. Y si no hay un replanteamiento no solo de cómo gastar, sino también de cómo cobrar, el país se va a ver en un apuro. Y en ese sentido, Pascal, siempre llama poderosamente la atención, ya creo que el martes lo comentabas, o el martes o el lunes, que ya comenzaba a formarse la fila de alcaldes en San Lázaro para ir a decir cuánto necesitaban. Pero no se forma la fila para decir cuánto ponen. Eso sería, sí, sería muy interesante. Y en ese sentido, la subcultura política de los gobiernos estatales y municipales es la de vivir justamente del petróleo o de las participaciones federales. Y creo que estamos en un punto donde, por el carácter de la crisis, sí habría que comenzar a pensar de nuevo, en una reforma hacendaria. Es decir, se puede incorporar, como tú decías hace rato, a la economía informal en el ánimo de volverla formal, pero no basta. Y sí creo que sobre la base del intento de lograr crecer la inversión pública, pues hay que también llevar a cabo el intento de fortalecer los ingresos públicos. Sí, no, y yo creo que frente a lo que se está viviendo, la dificultad para integrar el presupuesto y encontrar dinero para todo, pues a lo mejor es la ocasión, a muchos países les ha pasado esto, cuando tocan fondos, cuando hacen las reformas que tenían que haber hecho Así es. antes, y creo que sería la oportunidad de que México haga la reforma fiscal que todo el mundo sabe que se tiene que hacer, pero pues a ver si políticamente hay la voluntad. Así es, Pascal. Y lo que es peor, creo que hay 2 zonas de confort donde el país se instaló de manera muy cómoda. Uno, la de los ingresos derivados del petróleo, y 2, el Tratado de Libre Comercio. Y no es hasta que hace crisis lo uno y lo otro que uno comienza a buscar otras opciones. Exactamente. Bueno, con lo malo que pueda hacer, ojalá resulte bueno. Gracias, querido René. Como siempre, un placer verte y escucharte. Gracias.